Bueno, amigas y amigos, regresamos al programa Factor Valor. Estaba muy interesantísimo este tema, sobre el cual es muy importante para toda la sociedad. ¿Tenemos algunas llamadas, Chava? Así es, muchas gracias por su sintonía y por quedarse con nosotros. Y tenemos una llamada de Francisco Rizo de Embajadoras, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y dice, claro que como sociedad necesitamos un código de ética siempre y cuando se cumplan las reglas. Así es, Francisco. Saludos, Francisco. Y otro más para el maestro Jafet, de parte de la familia Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir aquí. Igual acá otra llamada de Alejandro, no dice de dónde, un saludo para Alejandro. Dice, saludos para los conductores, excelente programa, un fuerte abrazo para el maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues continuamos, recuerden que este programa es para ustedes, para los que nos están viendo allá en casa, y que podamos entonces todos colaborar hacia un mismo fin, ¿no? Y también en redes sociales, Max, aparecemos como TV Libertad. Estamos completamente en vivo en Facebook. Por si usted tiene alguna pregunta para el maestro, aquí sin duda se las podemos resolver. También por redes sociales, ahí nos siguen, TV Libertad, y los teléfonos 404 que ya nos llamaron, ¿verdad? Así es. Seguimos entonces con el tema de la ética. Con el tema de la ética. Pues hay muchos temas, pero maestro, varios tipos de ética, y justamente pues vamos a adentrarnos un poquito más a la ética profesional. ¿Quiere usted comentarnos así en datos generales un poquito de la definición? Bueno, la ética profesional es tan amplia como n número de profesiones haya. Y la ética profesional es relevante en virtud de cuál es la expectativa que tenemos de un profesionista en determinada rama. Yo creo que más o menos todos los códigos deontológicos establecen deberes además para el profesionista en determinada área. Y por ejemplo, me permitiría decir, hay una ética del abogado en donde se establecería que hay que ser honesto, hay que ser una persona objetiva, hay que ser una persona respetuosa de los derechos humanos de los clientes en cualquier ámbito, como un abogado postulante o litigante, como un integrante del servicio público en cualquier ámbito del gobierno, etcétera. Yo creo que hay bastante que decir. Recordemos un tema histórico, por ejemplo, el juramento a Hipócrates que rinden los médicos precisamente como un deber de cuidado a los pacientes. Cuando los estudiantes de medicina culminan sus estudios de la licenciatura y vemos que hay, y a lo largo de la historia ha habido muy buenas intenciones, y coincido con la llamada que se hacía hace un momento. El valor efectivo de la ética es cuando se cumplen las reglas, los valores, en cualquier ámbito. Entonces yo podría decir eso, y sobre todo la expectativa que se tiene de un profesionista en general, pues es que sea una persona que con conocimientos técnicos coadyuve con nosotros a resolver algún problema determinado, algún problema de salud, algún problema jurídico, algún problema contable, algún problema de ingeniería, de construir una casa, un arquitecto, etcétera. Yo creo que hay un catálogo importante al respecto. Algo también muy fundamental, estimado maestro Jafet, y empieza la ética desde el momento en que, si nos trasladamos al servicio público, una persona acepta un puesto, un cargo, una encomienda pública, sin saber, más bien sabiendo, a sabiendas, que esa persona no tiene los conocimientos técnicos adecuados para brindar ese servicio público, ¿no? Yo creo que eso también sucede en muchos lados, lo vemos en muchas partes, que hay personas que por falta de experiencia o por falta de conocimientos técnicos especializados, no, desde la ética, empieza por ahí, la ética profesional empieza por ahí, yo creo, ¿no? En saber, si yo no conozco, yo no sé de un tema, yo decir no puedo, y dejarlo ahí. Entonces, desde ese punto empieza la ética, el decir no para poder hacer un trabajo adecuado, sea haciéndolo o no haciéndolo. Bueno, yo creo que se ha trabajado mucho al respecto y se ha privilegiado canales de servicio civil en cualquier ámbito para generar pues las mejores condiciones. A mí me parece que como seres humanos somos falibles, todos cometemos errores, todos somos susceptibles de un aprendizaje, pero lo más importante, y precisamente aquí el derecho establece un parámetro interesante para advertir por ejemplo, conductas
culposas o conductas dolosas. Entonces, mientras no haya un dolo, me parece que estamos en un escenario menos gravoso, o mejor dicho, cuando hay dolo es un escenario más gravoso que cuando no lo hay. Entonces, por supuesto que lo ideal es que quienes desempeñemos un cargo, un empleo, una comisión pública, pues seamos las personas que tenemos una mejor preparación. Yo creo que también es difícil saber que una persona está a la vanguardia con todo ese dinamismo normativo que hay, tantas reformas a nuestra Constitución Federal, a reglas, a códigos federales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, por solo citar algunos, ¿verdad? Adjetivo y procedimientos, ¿no? Y se me viene, hace rato precisamente hoy día escuchaba en las noticias por la mañana, poniendo un ejemplo sobre la ética profesional, escuchaba hablar al fiscal general de la República, que lleva en su encomienda relativamente poco tiempo, y él mencionaba que había ministerios públicos federales y servidores públicos dentro de la fiscalía, que había... pues que había ocasiones de que unos agentes traían 1000 asuntos y había otros que no traían ninguno, que se habían comprado excentricidades de cosas, millonadas de pesos. Ahí es entonces preguntarnos en dónde está la ética profesional, en dónde empieza, en dónde acaba, y precisamente lo que tú mencionabas, algo muy importante, el servicio civil de carrera. Y incluso también se me quedó muy grabada una frase que dijo el fiscal, diciendo que hay gente, ¿sí?, que donde no debe de estar, ¿sí?, que sobra donde no debe de estar. Y también hay gente que falta donde necesita estar. Entonces, podemos mencionar muchísimos casos de falta de ética pública, y que antes de ética profesional empieza la ética como ser humano, como ciudadano. La ética individual. La ética como ser humano, ¿no? Si tenemos una ética sólida, una moral sólida, en el puesto en donde estemos, en la encomienda en donde estemos, vamos a hacer bien el trabajo, el profesionalismo, y hacer bien las cosas profesionalmente. Coincido, yo lo único que podría aportar ahí es que antes de ser servidores públicos, antes de ser empleados o trabajadores, somos personas. Somos personas, somos humanos. Y la ética, claro, me parece que hay que reforzarse en cuanto a la persona. Lo más sencillo siempre va a ser culpar y atribuir faltas de responsabilidad porque no había un código, porque una regla faltaba, etcétera. Yo creo que esa pregunta de qué es lo bueno y qué es lo malo es muy sencilla de responder tomando en cuenta la conciencia de cada persona. Y si nosotros estamos tranquilos en nuestra conciencia, pues la verdad es que ahí podemos encontrar una respuesta muy próxima a lo que es lo bueno. Y lo bueno universalmente siempre será aceptado. Exactamente. Oye, Max, por ahí tenemos un video, ¿no? Para complementar un poquito más este tema. Sí, claro. ¿Te parece si lo mandamos? Sí, adelante. Aldair, el video nos echa la mano, por favor, el video. Victoria Camps, catedrática de la Universidad de Barcelona. La filosofía y maestros como Aranguren y Ferrater Mora le despertaron el interés por la reflexión ética. Creo que hay una demanda social hoy de pensamiento, pero sobre todo de pensamiento ético, ¿no? De problemas que tenemos que afectan a la vida de las personas y que piden una reflexión de este tipo. Son programas que deben estar orientados hacia la justicia y la justicia social, es decir, que los que viven peor vivan mejor. Nadie nace siendo buena persona, siendo solidaria, siendo tolerante, respetando a los demás, pero tampoco nace con lo contrario. Existe el potencial de desarrollar unas virtudes o unos vicios, digamos, ¿no? Por eso es tan importante la educación. Los valores que la sociedad siempre ha considerado como fundamentales han sido valores masculinos. La violencia, la justicia que se plasma en las leyes, por ejemplo. En cambio hay valores que ha desarrollado la mujer en la vida privada, que son valores que no han sido apreciados por la sociedad ni reconocidos porque son gratuitos, porque no tienen reconocimiento. A todos esos valores se les llaman los valores del cuidado. Hay
unos valores, hay unos principios, hay unas normas que tienen que ser universales. Los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? No podemos decir, bueno, es que valen solo para unas culturas, para unos países. No, la igualdad, la libertad, incluso en formas más concretas, la libertad de expresión, la no discriminación por razón de raza o de sexo, eso tiene que valer para todo el mundo. Si queremos ser libres, pues tenemos que autorregularnos, y esa es la demanda de ética, ¿no? No queremos que nos regulen desde fuera, no queremos que haya más legislación, no queremos que haya más coacción. La ética como la conciencia que nos dice cómo debemos ser mejores y más libres. Muy bien, pues seguimos un video yo creo muy ilustrativo, la demanda de ética que necesitamos en todo el mundo, no solamente en nuestro Guanajuato, en nuestro país, sino yo creo que es muy necesaria en lo que está sucediendo en todo el mundo. Así es. Y además una cosa que también me quedó muy grabada del video es que si son violadas estas cuestiones antiéticas, pues hay pues organismos que se encargan de que se efectúen en forma, ¿no? Exactamente. Sí, estimado Jafet, pues también hablando sobre lo que estábamos mencionando de la ética profesional, también es importante que la gente sepa qué es el servicio público, ¿no? Y para qué es el servicio público, ¿no? Es que la gente pueda tener también empatía de ponerse en los zapatos, en el papel de la persona servidora pública, ¿no? Para que pueda entender la función de lo que representa y de poder tener una interacción lo más sana que se pueda, tanto gobierno, sociedad. Por supuesto que sí, yo creo que el servicio público es esa expresión del Estado para acercarse a la ciudadanía y atender las necesidades generales. Todo servidor público tiene que estar atento a recibir las demandas ciudadanas y, ¿por qué no?, a coadyuvar, a cooperar en que aquellas demandas, aquellas proclamas, aquellas necesidades puedan ir satisfaciéndose de manera paulatina. Para esto es importante siempre recordar que todo derecho tiene una correlativa obligación. Y pongo un mero ejemplo. En el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: son obligaciones de los mexicanos contribuir de manera equitativa y proporcional al gasto público. Digo, es un mero ejemplo de que yo tengo derecho a recibir servicios públicos, pero también tengo la obligación de pagar impuestos. Entonces, me parece que esta armonía entre cumplir con nuestros derechos como ciudadanos, también, de nuestros deberes, de nuestras obligaciones como ciudadanos, también nos ofrece la posibilidad de tener derechos o de tener algunos beneficios. Claro. Pero esta empatía que tú comentas, estimado Max, yo creo que es de gran relevancia, porque a veces nos acercamos como usuarios a la ventanilla de un servidor público y ofendemos, no cumplimos ciertos requisitos y exigimos que nos otorguen algún permiso, por ejemplo, o alguna licencia o cualquier servicio que nosotros estemos demandando. Entonces yo creo que es un binomio indisoluble. Por una parte, la manera como nos conducimos como particulares, y por otra parte, pues también el derecho de exigir un comportamiento probo, adecuado, puntual, respetuoso, con disciplina y, por supuesto, apegado a derecho. Dice aquí nuestro artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato que la autoridad solamente puede hacer lo que está permitido en la ley. Entonces, allí nace también este principio de legalidad. Exactamente. Sí, y algo también que cobra relevancia recordar que efectivamente luego nos olvidamos y de nuestras obligaciones. Tenemos muy presentes nuestros derechos y ejercemos y queremos que se nos cumplan a cabalidad plenamente la garantía de nuestros derechos, pero por un lado también esa correlatividad que hay con las obligaciones, que también se nos olvida de nuestros deberes como ciudadanos de cumplir con esas obligaciones. Sí, por supuesto, es lo que hemos acabado de comentar, esa
esa conciencia social que debemos adquirir. Tirar la basura en su lugar, por ejemplo, bueno, pues esa es una obligación, eso es un deber de conducta ordinario, hay que procurar nuestra ciudad más limpia, más ordenada, evitar estacionarnos en lugares en donde está prohibido, qué sé yo, creernos que podemos ser un modelo de ciudadanos. Yo creo que si asumimos con todo compromiso, con esta mística de servicio, el servicio público, y esta mística de ser administrados de manera adecuada, pues tendremos la certeza de que vamos a construir paulatinamente un entorno más favorable para todos. Alguna vez leí algún artículo que decía recuperemos México. Recuperemos desde simples acciones, desde lo mínimo hasta lo máximo. Lo dejamos ahí de conciencia en casita, vamos a un corte, regresamos al tercer y último bloque. Muchas gracias.